Bueno, nos vamos sumando de nuevo y vamos a arrancar con este caso de estudio de fanáticos del fútbol, ¿sí? Lo primero que vamos a ir repasando hasta que se sume el resto son los distintos roles que aparecen en el dominio, que es como una buena manera de resumirlo, digamos, para después arrancar, digamos. El primer rol que aparece es el rol del hincha, ¿sí? Que es el que va a usar la aplicación desde el smartphone, es el que se asocia, digamos, al club para poder después adherirse, digamos, y pagar la solicitud de adhesión, y es el que va a recibir los mails con la información, digamos, del estado de su solicitud, del comprobante del cobro, etc. El socio, digamos, es de la app, el usuario, perdón, de la app, es ya el socio del hincha que ya tiene descargada la aplicación y que ya, digamos, puede acceder, si está asociado, a los distintos beneficios que tienen los socios, en los sorteos, en los descuentos, en los comercios adheridos, digamos, etc. Después está el responsable de socios, que es el que evalúa las solicitudes de adhesión de los hinchas que quieren convertirse en socios y hace, digamos, la administración de todos esos socios, una vez que el hincha ya se convirtió en socio. Después tenemos el administrador del club, que es el responsable de la administración de los campeonatos, y el administrador de las redes sociales, que se encarga de visibilizar los beneficios del club, los comercios adheridos, los descuentos, las noticias, etc. ¿Sí? Eso en términos de roles, como para repasar un poco este enunciado o este dominio. ¿Sí? Sí vamos a hacer un análisis un poquito más detallado de los requerimientos no funcionales que están planteados en ese enunciado. Y vamos a ir repasando desde los requerimientos no funcionales cuáles son significativos para la arquitectura y cuáles no. Les pido acá, cualquier duda, me pregunten, porque es parte de lo que después nos va a impactar directamente en lo que vamos a construir. El primer requerimiento no funcional que aparece es que la aplicación tiene que tener un módulo de seguridad de usuarios que permita la asignación de permisos en función de las distintas funcionalidades que tiene la aplicación disponible y los permisos a los que cada usuario puede acceder. Sí es un requerimiento no funcional significativo para la arquitectura. ¿Por qué? Porque vamos a tener que construir un módulo de seguridad concreto para poder hacer esa administración de usuarios y permisos. Por eso es que es un requerimiento significativo para el arquitecto. El segundo requerimiento no funcional tiene que ver con las características de la password, y como ya seguramente ustedes han visto en las clases prácticas, ese requerimiento no funcional no es significativo para la arquitectura, ¿sí? Porque en verdad, digamos, se define, digamos, cómo se va a trabajar, y en función de eso se ponen las restricciones que vas a tener la password y nada más. No va a impactar directamente en la arquitectura. El tercer requerimiento no funcional que aparece es que el lenguaje de programación que vamos a utilizar no tiene licencia, tiene que ser un lenguaje de software libre, que no tenga costo de licenciamiento. Bueno, es una decisión de negocio, es una restricción a la hora de construir el sistema, pero no nos va a impactar directamente en la arquitectura del producto. El cuarto requerimiento no funcional es que una una parte de la funcionalidad de nuestro sistema, que es lo que va a usar fundamentalmente la gente o los roles que tienen que ver con el club, el administrador del club, que es el que maneja los torneos, el responsable de los socios y el administrador de las redes sociales, van a trabajar desde el sistema a través de un módulo que tiene que ser web, ¿sí? No va a ser una aplicación de escritorio ni se va a trabajar desde otro lugar que no sea un browser. En ese caso, sí es un requerimiento no funcional significativo para la arquitectura, ya que el lenguaje de programación que voy a utilizar tiene que soportar el desarrollo web, ¿sí? Fíjense que en realidad no lo estamos poniendo como significativo para la arquitectura dentro de que el lenguaje de programación
no te da costo de licenciamiento, porque eso no es lo significativo para la arquitectura. Pero sí es significativo para la arquitectura tener que elegir un lenguaje de programación de esos que no tengan costo de licenciamiento que soporte el desarrollo web. El quinto requerimiento no funcional tiene que ver con que la parte de los usuarios de la app tiene que ser para usar desde un smartphone. Claramente lo dice dentro de los requerimientos, y entonces esa app tiene que ser compatible con Android y con iOS. En ese caso, el lenguaje de programación tiene que soportar ambos sistemas operativos, Android y iOS. El sexto requerimiento no funciona. Sí, Diógenes, podés hacer una consulta, claro. Profe, tengo una duda de Sí, otro caso que vi. En el caso de, por ejemplo, que tenga alguna parte que sea mobile, pero que no sea una aplicación, supongamos que digamos que tal persona puede utilizar la aplicación del celular, pero no detalla que sea una aplicación, entonces tranquilamente puede ser desde el browser. ¿En ese caso, afectaría la arquitectura o cómo se a ver, en justificaría? ese caso lo que debería decir en algún lugar es que el diseño del módulo web tiene que ser web responsive, para que vos lo puedas navegar desde el celular. Entonces, Ah, esa igual, es la parte que te afecta desde la arquitectura, digamos. La claro, forma en la pero que vos tenés que diseñar el módulo web, digamos. Claro, pero por lo que la profe Prat dijo, si lo hacemos web responsive, no siempre impacta en la arquitectura porque Exacto, es una característica del lenguaje. O tal sea, con cual. eso estaría como justificado, digamos. Tal cual. Habría que ver, porque a veces es una característica del lenguaje y otras veces no. No siempre, digamos. A veces sí implica hacer un desarrollo específico para que sea web responsive. Entonces, habría que ver, por lo general te diría que no es significativo para la arquitectura, pero bueno, y nosotros en términos prácticos se los vamos a definir así. Lo que sí hay que tener en cuenta es que no en cualquier lenguaje con desarrollarlo, eso depende de lo que se vaya a desarrollar exactamente. Sí. Pero, a ver, en ese caso, en realidad no es un desarrollo mobile. Vos lo que estás planteando es que vas a utilizar un módulo web y al ser web lo podés consultar desde cualquier dispositivo que pueda abrir un browser, pero no tiene un módulo mobile, que no es lo mismo que cuando hablamos de una app, ¿sí? Sino que permite utilizar el celular. Claro, por eso, lo único que estás planteando es que sea web responsive como para que lo pueda ver desde el celular, pero no es un requerimiento no funcional en ese caso. Claro, exactamente. ¿Mm? Acá en particular lo estamos planteando como un requerimiento no funcional significativo para la arquitectura porque, como decías vos, es una app, digamos. Entonces, en realidad es un módulo que hasta se desarrolla de una manera distinta. ¿Sí? Bien. En esos casos, simplemente para aclarar, en esos casos, o sea, en verdad no importa desde dónde ustedes van a acceder a la aplicación web, si lo van a acceder a través de un browser. En términos arquitectónicos es indistinto, digamos. No me importa, digamos, salvo que yo tenga que hacer alguna cuestión particular porque la forma en la que fue desarrollado el sitio web no está hecho con una modalidad que pueda consultarse desde un celular, pero no como otro módulo diferente, es lo mismo. Bien, otro requerimiento no funcional que está planteado en el dominio es el del cobro online. Dice que tiene que tener un componente para permitir el cobro de cuando los socios, digamos, quieren hacer el pago de manera online. Es como que nos permite hacerlo de dos formas. Nos permite hacerlo de manera online o nos permite hacerlo de manera fuera de línea. En ambos casos, sí es un requerimiento no funcional significativo para la arquitectura, porque claramente el cobro no está resuelto por nuestro sistema y lo que tenemos que tener es alguna manera de interfacear, ya sea porque recibimos un archivo cuando el cobro es offline, o ya sea con alguna comunicación con Mercado Pago para hacerlo online. Pero como en ambos casos, digamos, no es parte de nuestro sistema, hay que resolver la parte de interfaz y eso lo hace significativo para el arquitecto. Después, otro requerimiento, Profe, sí, disculpe una consulta. sí. ¿El 6 y el 7 se resolverían con un broker? O Ahora sea, lo vamos ¿habría a que ver. desarrollar un broker?
Ahora lo vamos a ver. El 7 sí, el 6 no necesariamente. Ahora lo vamos a ver. Pero está muy bien la pregunta. El requerimiento no funcional 8 habla de el envío de comprobantes por mail. Bueno, hay que resolver, digamos, con algún componente cómo hacer el envío de mail, ¿sí? Por eso es que es un requerimiento, sí es significativo, digamos. Después otro de los requerimientos no funcionales que aparecen es el formato y el tamaño de los adjuntos. En principio con ese tamaño no es significativo para la arquitectura, porque no pueden superar los 50K, o sea que en principio no va a ser relevante. El requerimiento no funcional 10, que habla de la información de los eventos, de disponer la información en tiempo real, ¿sí? Entonces acá hay de nuevo aparece una interfaz o algún web service con Data Factory, que es la que registra lo que va pasando con los partidos minuto a minuto, digamos, ¿sí? Y el requerimiento no funcional 11, con las notificaciones push, tiene que ver con enviar a la app distintos información sobre los eventos, ¿sí? Entonces esto que tener un componente que resuelva el envío de notificaciones a los dispositivos móviles, que no es lo mismo que el envío del mail, es otro componente con otra funcionalidad diferente, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros tenemos los 11 requerimientos no funcionales y que logramos identificar cuáles son significativos para la arquitectura y cuáles no, el primer paso que tendríamos que hacer es identificar, como por ahí me preguntaron para decir, cuáles son los patrones que aparecen o que intervienen. El primer patrón del que hablábamos nosotros es el layered, ¿sí? que decíamos que, que tenía dos formas. ¿Cuáles eran las dos formas del patrón layered? El layered, ¿y cuál era el otro? El Tiger. El N-Tiger. ¿Y cuál era la diferencia entre uno y otro? ¿No se acuerdan? Profe, creo que la clase pasada usted lo nombró, pero no sé si lo llevamos a ver. ¿Eran similares? Sé que había dicho que el layer estaba presente casi siempre y que estaba dividido en capas, pero no, creo que no hablamos sobre el agua. Está bien, bueno. La diferencia es que el layered se visualiza en tiempos de compilación y el N-Tiger es en tiempo de ejecución, ¿sí? Ahora lo vamos a ver a los dos y se van a dar cuenta, digamos. Fíjense, el patrón arquitectónico layered nos hablaba de que era un patrón en capas, ¿se acuerdan? Que nosotros planteamos empezamos a dividir nuestro sistema en distintas capas lógicas. ¿Se acuerdan por qué hacíamos eso? Por seguridad, puede ser, pero En el más caso de que por módulos. Claro, eso. Exactamente. Lo que nosotros buscábamos era separar las capas que tenían distintas incumbencias. Entonces, cada una de las capas tenía un propósito distinto. La capa de administración de datos resolvía lo que tenía que ver con el acceso a los datos y la persistencia. La de lógica de negocio era la que embebía la lógica de negocio. Las capas de presentación tenían solamente lo que tenía que ver con la visualización, y como dice acá Diego, apunta fuertemente al bajo acoplamiento. Exactamente, que eso nos da escalabilidad, nos da alto mantenimiento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos reemplazar una capa, el impacto sobre las otras capas es mucho menor que si no lo tenemos dividido de esta manera, digamos. Y es un patrón, una de las cosas que hemos charlado era como que surge naturalmente, como que casi todos los aplicativos usan. Cuando hablamos de la elección de los estilos arquitectónicos, dijimos, y casi que de cajón todos usan este framework arquitectónico. En este caso particular de este ejercicio que nosotros estamos viendo, fíjense que en la capa de presentación aparecen dos aspectos, la capa web y la capa de presentación mobile, porque nosotros en particular en este dominio tenemos dos representaciones
de lo que tiene que ver con la presentación, o con la forma en la que se van a visualizar, o va a ser la forma de interactuar con nuestro sistema. Esto es en términos, como les decía yo, de compilación. El patrón en NetIR es el mismo, solamente que es en términos de ejecución. Es decir, es como si tomáramos este patrón y lo fuéramos a instanciar. Y cuando lo instanciamos, nos aparece el patrón NetIR, ¿sí? Fíjense que es muy parecido al anterior, solamente que este nos aparece en términos concretos cómo lo vamos a visualizar cuando se esté ejecutando. Acá Ciro me pregunta, ¿la parte mobile es aparte porque se tiene que desarrollar la aplicación? Claro, entonces vos imagínate que vos estás hablando acá, voy a volver un poquito, vos estás hablando en términos, la capa de servicios web, la lógica de negocio y la administración de datos va a ser la misma, digamos. Solamente que no es lo mismo desarrollar en términos de capa de presentación de las interfaces, lo que vas a ver en un browser, que la app, digamos. Por eso es que la parte mobile en términos de presentación va por separado. Si fuera el ejemplo que me planteaban recién, de que yo veo la capa web desde un celular, pero sigue siendo a través de un browser, no habría capa de presentación mobile, claramente. ¿Sí? Y este es el NetIR, que fíjense, les hago primero una aclaración que es muy importante. Cuando nosotros decimos servidor de base de datos, servidor de aplicaciones, servidor web, hablamos de servidores lógicos, porque estamos hablando de arquitectura de software. Ese aspecto es muy importante, porque hay que tenerlo en cuenta para que cuando después nosotros tengamos que trasladar esto a la vista de hardware y hacer la parte del despliegue, nos demos cuenta de que no es lo mismo, digamos, no necesariamente donde nosotros decimos servidor de aplicaciones, eso tiene una relación directa con un servidor físico. Estos son servidores lógicos. Fíjense que en realidad, como esto es en tiempo de ejecución, ¿qué es lo que planteamos en el NetIR? Planteamos que el servidor de base de datos es el servidor de base de datos de la app Fanáticos por el Fútbol, que el servidor de aplicaciones es el servidor de aplicaciones de la app Fanáticos por el Fútbol, que tenemos un servidor web y que a ese servidor web se conectan los clientes web a través del navegador o del browser, que vamos a tener un software mobile Android y un software mobile iOS, porque estos dos son diferentes, porque en tiempo de ejecución no es lo mismo el desarrollo para Android que el desarrollo para iOS. Es diferente, ¿sí? Entonces, específicamente vamos a tener concretamente acá en esa capa de presentación mobile instanciado en dos clientes mobile diferentes, en el que va a usar el iPhone y el que va a usar el sistema operativo Android, ¿sí? Fíjense que es exactamente lo mismo, digamos, no hay una diferencia conceptual, solamente que este lo vemos, como les decía yo, en tiempo de ejecución, instanciado, es como instanciado a nuestro dominio real. Son dos vistas de lo mismo. El otro es en términos de justamente sin verlo materializado en la ejecución, y esto es concretamente en la ejecución. Es, en términos conceptuales, es lo mismo, y fíjense que en el NetIR nosotros le poníamos capa lógica, son servidores, solamente que acá hablamos de capa, y en términos de ejecución hablamos concretamente de servidores lógicos, pero esos servidores lógicos, esos servidores son lógicos, no en términos de hardware, ¿sí? Es llevar a la práctica, digamos, lo que estamos planteando en el IRED, que es más conceptual. Ese sería el primer patrón. De nuevo les digo, el NetIR y el IRED son como dos vistas del mismo patrón. No estamos haciendo nada nuevo y dijimos que por lo general es un patrón que aplica para todas las arquitecturas. El segundo patrón que vamos a ver es el patrón, o que vamos a identificar que lo podemos utilizar, es el patrón Publish and Subscribe, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver? Nosotros podemos ver que dentro de los requerimientos no funcionales, el requerimiento no funcional 11 nos dice que el sistema tiene que tener la posibilidad de enviar notificaciones a los dispositivos móviles, perdón, de los usuarios de la app. Tiene que poder enviar notificaciones, ¿sí? Y esas notificaciones que tienen que enviarse es sobre los eventos del club, sobre las noticias, beneficios y sorteos, digamos, ¿sí?
Entonces, una alternativa podría ser plantear un patrón arquitectónico publish and subscribe, en donde nosotros tengamos los componentes que publican los tópicos, los componentes que publican, por ejemplo, los tópicos de los eventos, o los componentes que publican el tema del minuto a minuto, y tenemos suscripta la app. Me voy a volver una slide antes. Acuérdense que acá nosotros tenemos el software para el cliente mobile, Android, y el software para clientes iOS. Acá tenemos suscripta la app de iOS y la app de Android para que estos suscriptores reciban los eventos que se publican en cualquiera de los tópicos, que pueden ser estos dos o pueden ser más tópicos, digamos. Pero estamos planteando que todos los tópicos que aparezcan, si la app está suscripta, podría resolverse con este framework o este patrón arquitectónico, ¿sí? Ese es un ejemplo concreto del Publish and Subscribe. Y después que me preguntaban por acá el ejemplo que está usado el broker es el de la importación de los eventos del partido, y fíjense que es muy parecido a lo que se planteaba fíjense cómo es acá. El importador de eventos del partido, que es este componente importador, digamos, es enviado por la empresa que está contratada, que es esta empresa Data Factory. Data Factory nos envía información acerca de los eventos del partido, X eventos del partido, ¿sí? Esa información que envía la empresa Data Factory, imagínense que así como nos la envía a nosotros, se la enviará a X cantidad de personas o empresas que contraten ese servicio, porque cada uno utiliza este servicio, digamos, este web service de Data Factory, digamos. Entonces, está planteado, y acá podría hacerse extensivo a esto que planteaban ustedes antes, que alguien me planteó respecto del tema de los cobros offline, con un broker, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el broker en este caso? Y hace de traductor entre lo que envía el importador versus la forma en la que yo tengo de poder leer esa información para poder publicarla en donde yo quiero mostrarla, digamos, ¿sí? Que es este componente de los eventos partidos, que curiosamente lo podemos usar, digamos, también para enviar las mismas notificaciones después, una vez que salimos de este componente. Así como se plantea de esta manera, también se podría plantear, por ejemplo, me voy a volver un poquito para atrás, que en este ejemplo que me planteaban recién del cobro offline, nosotros podríamos plantear que estos archivos TXT provistos por las entidades vienen con un determinado formato que yo necesito poder convertir a través de un broker para poder interpretarlos o para poder entenderlos. Y también podría ser utilizado el broker. Acá me preguntan si se usa también por el postnet. Acá no habla nada de uso de postnet, ¿eh? Acá nosotros tenemos o el cobro a través del servicio de Mercado Pago preguntas en general. Mira, hay que ver, porque como sí, hay que ver, porque, digamos, cuando uno usa un postnet, en verdad, digamos, hay una comunicación por separado, digamos. Difícilmente me contacto directamente con el postnet, pero si yo uso un servicio, digamos, como el de Mercado Pago o con alguna conexión, habrá que ver cómo está planteado, digamos. Si yo específicamente desarrollo la comunicación por ese servicio de tal manera que el servicio lo interprete, en ese caso probablemente el broker no sea necesario, digamos, porque yo específicamente desarrollé ese servicio a la medida de la manera en que tengo que establecer la comunicación. A ver, ¿cómo se los explico? Nosotros utilizamos el broker cuando alguien, por lo general suele ocurrir que es desde afuera, nos envía información que nosotros necesitamos traducir, porque ese alguien lo envía en un formato genérico y yo específicamente necesito traducirlo y manejarlo de una manera específica distinta. Cuando nosotros trabajamos con un web services,
habría que ver cómo está planteado el ida y vuelta para ver si realmente se puede establecer un broker, o yo estoy desarrollando un web services con lo que necesito específicamente sin esa conversión al medio, digamos. Hay algunos eventos en los que Mercado Pago, me pregunta acá Franco, hay algunos eventos en los que Mercado Pago le notifica a nuestra plataforma, por ejemplo, los cambios de estado de pago. ¿Correspondería utilizar un broker para manejar esa información? A ver, el tema es el siguiente, podría, pero el punto sería, digamos, a ver, si nosotros vamos a armar, digamos, específicamente un componente que recibe esa notificación y que así como viene, la traduce y utiliza o sea, y la interpreta, no la traduce, la interpreta y utiliza esa información, y es el único componente, como que no tiene mucho sentido, digamos, porque ya lo desarrollé específicamente para entender esa interacción a través de Mercado Pago. Ahora bien, si nosotros planteáramos que queremos desarrollar, digamos, un componente que recibe esas notificaciones, que hoy pueden ser de Mercado Pago y mañana pueden ser de, no sé, otro sistema, Todo Pago, por ejemplo. Yo tengo Mercado Pago, me envía sus notificaciones, Todo Pago me envía sus notificaciones, y yo después tengo que procesarlas de una manera unificada, digamos, y en ese caso sí tiene sentido que plantee un broker en el medio. ¿Por qué? Porque el componente que finalmente va a hacer uso de esa información no quiere estar pensando si me la mando a Mercado Pago, me la mando a Todo Pago. Quiero estandarizarlo en el medio, hacer una traducción en el medio, para que directamente el componente que tenga que enviar esas notificaciones, o que tenga que hacer el cambio de estado, en este ejemplo que plantea Franco, directamente lo pueda interpretar o lo pueda trabajar siempre de la misma manera, digamos. Exactamente. Si la idea es poder reutilizarlo y recibir de muchas fuentes independientes, está bueno el broker. ¿Por qué? Porque yo sé que en el broker me concentro en hacer la traducción. Y entonces mi componente, que será el encargado de actualizar el estado, por ejemplo, no se tiene que estar preocupando de cómo viene el mensaje, porque el broker es el que se encarga de traducirlo. Y en ese caso, listo, digamos. ¿Sí? Ese sería claramente la utilización del broker. Por eso es que en verdad es un patrón que puede utilizarse en distintos lugares, por lo general, cuando hay interacción con el exterior. ¿Por qué les digo por lo general? Porque normalmente cuando uno trabaja dentro de los componentes de su propio sistema, y bueno, uno naturalmente estandariza todo para que la comunicación sea siempre de la misma manera, digamos, salvo que tengas alguna interacción con algo más viejo y que ahora lo quieras cambiar, pero no quieras meter mano en el componente más viejo que tenés, entonces quieres poner un broker en el medio. Pero si no, claramente es un patrón que se utiliza mucho cuando hay conexión o cuando hay información que procede desde una fuente externa y que, como dice acá Franco, digamos, yo quiero poder independizarme de cómo esa fuente externa me envía la información. Me independizo en el componente que va a hacer uso. Obviamente que adentro del broker voy a tener que hacer la traducción, porque en algún lado la traducción la tengo que hacer. Pero el componente que finalmente recibe la información, como en este ejemplo que tenemos acá, que es el componente de eventos de partido, y no le importa cómo viene la información y quién se la manda, porque el agente siempre se la rutea de la misma manera. Sería un poco el contexto. ¿Quedó claro? Perfecto. Con lo cual, en el ejemplo que planteaban, que me preguntaban recién si el requerimiento de los pagos offline podía utilizarse un broker, sí puede utilizarse, digamos. Sobre todo si nosotros estamos planteando que el envío de esos archivos TXT que hoy me manda Mercado Pago, yo mañana estoy pensando en poder habilitar otras bocas de cobro. Entonces, si mañana estoy pensando en poder habilitar otra boca de cobro, y la verdad que lo ideal sería tener un broker en el medio, para que cada una de las bocas de cobro me mande con el formato que quiera, yo lo traduzco y mando los cobros de una única manera. ¿Sí? Ese sería el punto. Bien, y ahora vamos a empezar con lo que tiene que ver con la construcción de la vista arquitectónica de la funcionalidad. Hasta ahora lo que hicimos fue un repaso de cómo podríamos aplicar algunos patrones. Vimos un par de cómo los podríamos aplicar, pero el punto fuerte de lo que íbamos a ver en la clase de hoy era la vista arquitectónica de la funcionalidad.
¿cómo hacemos? Porque lo que nosotros dijimos es, yo quiero tener una vista de casos de uso que me modele los requerimientos que son significativos para la arquitectura, ¿sí? Claramente, si es una vista de casos de uso, lo que va a modelar es funcionalidad. Pero lo que queremos hacer es modelar la funcionalidad que nos represente la estructura sobre la cual yo voy a construir el sistema. Y ahora vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Uno de las entradas que tenemos que tener para construir la vista arquitectónica de la funcionalidad son los requerimientos no funcionales significativos para la arquitectura y los patrones que logramos identificar. Las dos cosas son una entrada directa para la construcción de la vista arquitectónica de la funcionalidad. Por ejemplo, uno de los requerimientos no funcionales significativos para la arquitectura es el de la autenticación de usuarios, que nos hablaba de que hay que tenemos que crear un módulo específico para manejar el tema de la seguridad. Entonces, en términos, lo que nosotros tenemos que hacer es, ese requerimiento no funcional significativo para la arquitectura. Me voy a volver, autenticación de usuarios. ¿Hay alguna funcionalidad en donde yo pueda ver materializado si lo que está descrito en términos de arquitectura se cumple o no se cumple? Sí, hay. ¿Cuál sería? Y bueno, uno de los casos de uso en donde yo podría ver materializado si esto que se plantea para la arquitectura se cumple es el iniciar sesión. ¿Por qué? Porque cuando yo inicio sesión, yo voy a poder materializar si tengo un módulo que valida a los usuarios, valida los permisos y solamente le deja acceder a cada uno a las funcionalidades que se encuentran habilitadas, ¿sí? Fíjense que ustedes, si tienen la guía ahí a mano, ahí tienen el listado de casos de uso. O sea que no es que nos tenemos que poner a pensar en cuáles serían los casos de uso, sino que tenemos que buscar en esa lista de casos de uso que nos van a dar, cuáles son los que ya lo hicimos antes, por eso no es que hay que pensarlo de nuevo, porque ustedes ya lo trabajaron en algún momento del tiempo, cuáles son los casos de uso que vamos a ir incluyendo en esta vista. Entonces, uno de los primeros que nos surge con ese requerimiento no funcional, el primero, es algún caso de uso que me permita validar que esta parte de la autenticación de usuarios se quede plasmada en términos arquitectónicos. Acuérdense que esta es una vista arquitectónica de la funcionalidad. Entonces lo que yo estoy viendo es, todos esos requerimientos no funcionales que son significativos para la arquitectura, ¿cuál es la relación o cómo aparecen en mi vista funcional? ¿Sí? Este sería el primero que podría aparecer. Otro conjunto de casos de uso que pueden aparecer es el que tiene que ver, nosotros podemos pensar que en términos arquitectónicos, nosotros podemos decir, yo quiero tener al menos un ABM o un caso de uso de registrar, modificar, consultar y eliminar, uno que me represente todos los casos, me represente arquitectónicamente todos los ABM que yo voy a tener en mi sistema. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando yo voy a registrar, cuando tengo una ABM simple, digamos, que es una ABM de una clase de soporte, en este caso, por ejemplo, registrar campeonato. Yo voy a hacer, cuando yo hago un registrar campeonato, todo lo que tenga que ver con el control transaccional de un ABM, es decir, el registro, el eliminar y dar una baja lógica y chequear, digamos, si en algún lugar estoy usando ese registro que voy a eliminar. El modificar y solamente poder modificar algunos de los atributos, no todos, porque aquellos que son clave no se pueden modificar. Esos aspectos que tienen que ver con cómo manejar, digamos, en términos transaccionales, una VM de una clase de soporte, lo voy a hacer, que es lo que tengo que resolver en términos arquitectónicos, lo voy a hacer siempre igual. Ya sea el ABM de campeonato, ya sea el ABM de cualquiera de las otras clases de soporte que aparecen en mi sistema, digamos. La parte arquitectónica de cómo resolver el acceso a la base de datos, la interfaz de usuario, el control transaccional, va a ser siempre igual, ¿sí? Siempre de la misma manera. Lo voy a resolver siempre de la misma manera, hablando en términos del ABM, digamos. Entonces, con identificar uno, en términos de la vista arquitectónica de la funcionalidad,
es suficiente, no necesito más que uno, digamos, porque en términos arquitectónicos todos los ABM se van a resolver de la misma manera. Adicionalmente, este ABM más la consulta, digamos, porque es alta, baja, modificación y consulta, también resuelve el requerimiento no funcional 4. Me voy a volver un poquito para acá. El requerimiento no funcional 4 era el que decía que el lenguaje de programación, que una parte del sistema va a ser web, ¿sí? Bueno, en verdad, como el alta del campeonato, o el ABM del campeonato, lo va a hacer el administrador, y dijimos que todas las funcionalidades que estaban relacionadas con la gestión y con la administración se resolvían desde el módulo web, en verdad, con este conjunto de casos de uso, también estoy resolviendo o estoy pudiendo ver si se materializa la resolución del requerimiento no funcional 4, que era el que nos decía que tengo que contemplar transacciones que se ejecuten desde un browser, que era un módulo web, digamos. Acá que estoy eligiendo, con uno de estos casos de uso que yo elijo, con cualquiera, digamos, acá son 4, digamos, pero con uno solo, ya puedo materializar la resolución arquitectónica del requerimiento no funcional 4, que era el que resolvía la parte web, o la ejecución a través de un navegador o de un browser. ¿Se entendió? ¿Sí? Ven que claramente, fíjense que probablemente, digamos, si yo hiciera la vista de casos de uso esenciales, estos casos de uso ni aparecen, porque son casos de uso, puede ser que no aparezcan, digamos, porque son casos de uso soporte, pero lo que estoy mostrando acá es otra cosa diferente, digamos, me estoy concentrando en lo que tengo que resolver en términos arquitectónicos. Otros casos de uso que van a aparecer. Bueno, el primero que va a aparecer es el de procesar los comprobantes offline, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya vimos que hay un requerimiento no funcional, voy a volver, tenemos un requerimiento no funcional que es significativo para la arquitectura, que es el cobro a través de los archivos provistos por las entidades, que son los pagos fuera de línea. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, para ese requerimiento no funcional, ¿hay un caso de uso en donde quede modelado, quede evidenciado ese requerimiento no funcional? Sí, el que se llama procesar comprobante de cobro offline. Listo, entonces tengo que incluirlo, digamos, ¿sí? ¿Y la razón cuál es? Y que tiene una relación directa con el caso de uso, con el requerimiento no funcional 7, digamos, que era significativo para la arquitectura. Otro de los casos de uso que va a aparecer acá es el de diagramar el fixture del campeonato, que es algo que también hace el administrador del club. ¿Por qué, digamos, lo voy a incluir a este diagramar fixture? Porque esta funcionalidad es una funcionalidad compleja, pero además es absolutamente distinto de todos los casos de uso que yo incluí hasta ahora, digamos. Tiene definiciones arquitectónicas en términos de organización por la ejecución de la funcionalidad que no son comparables a ninguno de los casos de uso que yo vengo agregando, digamos. Entonces, en términos arquitectónicos, requiere ciertas definiciones arquitectónicas, incluso en términos de validación y de interfaces y de cómo armo justamente este fixture, o cómo armo la interfaz para que el administrador pueda diagramar el fixture, que no está modelado en términos arquitectónicos en ninguno de todos los otros requerimientos requerimientos funcionales o de los otros casos de uso que yo modelé hasta acá. No aparece ninguno. Entonces, también lo vamos a incluir. Fíjense que de nuevo, Lau, ¿no? se te va a acabar el tiempo. Bueno, fíjense que de nuevo, tengo como entrada requerimientos no funcionales, listado de casos de uso y patrones arquitectónicos. Las tres cosas las estoy teniendo como entradas para poder armar esta vista arquitectónica de la funcionalidad. Sin el listado de casos de uso, y estamos complicados, porque no nos vamos a dar cuenta cómo hacemos para incluir estas funcionalidades. Bueno, voy a finalizar y abrimos una sesión nueva para volver a conectar.